hasta el punto donde creo que trabajé, según recuerdo, trabajé con ustedes en la clase pasada hasta las operaciones con números complejos dados en forma polar. Y voy con la presentación, que es la misma presentación con otras diapositivas. Nada más voy a ir avanzando rápido las que ya vimos. 1.5. Bueno, de aquí vamos hasta allá. Índice de la presentación. Forma polar de un número complejo es la última. Vamos con eso. La introducción ya la habíamos visto. La definición, las operaciones en forma rectangular, también ya las vimos. De ahí las operaciones, la división, que mereció una diapositiva individual por lo extenso de la operación. Y ya está. Luego, cómo se reemplazan las potencias de I, también ya lo trabajamos. Luego, la definición de número complejo y las ecuaciones de transformación de rectangular a polar. Perdón, la definición de la forma polar de un número complejo y las ecuaciones de transformación de rectangular a polar y de polar a rectangular, que es esta diapositiva. Bueno, ustedes noten que esta diapositiva que estoy mostrando ahorita es muy parecida a la anterior. De hecho, voy a regresar a la anterior para que ustedes noten la anterior. Es esa, forma polar de un número complejo, es el título de la diapositiva anterior. El título de esta otra diapositiva incluso también tiene el mismo número 5. Esta es forma exponencial de un número complejo. Y casi si comparan esta nueva diapositiva que inserté con la otra, notarán que los cambios son mínimos. Entonces aquí están los cambios. Con la forma, en la columna del lado izquierdo, en los primeros dos renglones, se lee lo siguiente. La forma exponencial de un número complejo es, y noten que la forma tiene una magnitud, una exponencial, una función exponencial con la letra E, luego un ángulo, como exponente de esa función exponencial tiene un ángulo que es teta, y el operador imaginario I, o la unidad imaginaria, el símbolo I, ¿no? Entonces, si ustedes comparan esta forma exponencial, si la comparan con la forma abreviada del número complejo que usamos, pues es muy parecida. Es como cambiar el símbolo de ángulo, cambiarlo por la función exponencial, ¿no? Y añadirle el operador I. Pero ese es el formato, ese que aparece ahí es el formato de lo que es el número complejo cuando está dado en su forma exponencial. Y les decía yo que las diapositivas son muy parecidas porque las relaciones que hay entre el número complejo en forma exponencial con el número complejo en forma rectangular, pues son las mismas que las del caso del número complejo en forma polar. De hecho, hay unos autores que no hacen distinción entre lo que es forma polar y exponencial, lo manejan como si fuera la misma forma, ¿no? Pero nosotros aquí, como el temario lo divide, lo vamos a hacer así, ¿no? Vamos a manejar este formato que lleva la función exponencial E como la función exponencial. Pero repito, el significado de las cantidades que aparecen ahí, magnitud, donde magnitud de Z, los símbolos entre barras verticales y la Z es la magnitud o módulo, y teta es el argumento o ángulo. Pero ojo, en este caso hay que enfatizar lo siguiente, que el ángulo ahora habitualmente, salvo excepciones, pero de manera habitual, cuando el número complejo está en forma exponencial, el ángulo debe estar dado en radianes, ya no en grados como en la forma polar, sino en radianes, salvo casos excepcionales que algunos autores lo admitan, pero normalmente, de manera universal, el ángulo se debe especificar en radianes, pero eso no cambia las relaciones que existen entre las cantidades de las asociadas a la forma rectangular y las cantidades asociadas a la forma polar, porque noten en la columna del lado derecho aparece que si z es igual a, el primer renglón dice, si z es igual a x más y, es la forma rectangular de un número complejo. La misma figura que usamos en la forma polar es la que justifica por qué la magnitud o la cantidad que aparece en la forma exponencial, llamada magnitud, se calcula como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es x cuadrada, más la parte imaginaria al cuadrado, que es y cuadrada.
El ángulo también, el mismo triángulo que aparece ahí en la figura, en la parte inferior de la columna del lado izquierdo, es lo que justifica por qué el ángulo θ se calcula como tangente inversa, el arco tangente o la tangente inversa de Y, la parte imaginaria entre la parte real. De hecho, son las mismas ecuaciones de transformación de la forma rectangular a exponencial y de la forma exponencial a rectangular que se usaron en la forma que usamos en la forma polar. La diferencia es la manera en la que escribimos el formato, ¿no? Como lo tenemos que escribir ahora como exponente, el ángulo θ se escribe como exponente de la función exponencial acompañado del operador i, y la magnitud se escribe como coeficiente de esa función exponencial e, la letra e, ¿no? Bueno, enfatizo entonces que prácticamente es lo mismo, salvo el formato, las relaciones son las mismas de transformación, salvo el formato en el que se escribe el número en forma exponencial. De ahí si me continúa entonces con eso, voy a hacer voy a seguir con esto, espero que me estén escuchando. ¿Sí me escuchan? Yo a Sí, ustedes profe. todavía no los escucho, Sí. pero Profe, lo continúo. escuchamos. Sí, profe. Ah, bueno, ok, ya, de hecho ya se corrigió, ya los estoy escuchando a ustedes también, ya oí lo que me dijeron, que sí me escuchan. Bueno, ya vamos Sí, bien profe. entonces. Ya. Ok, sale. Sigo entonces de la forma exponencial, me paso ahora a los ejemplos de esa forma exponencial. Observen este ejemplo de esta diapositiva, ya la vimos, es la transformación de un número que estaba en forma polar, perdón, estaba en forma rectangular y la transformamos a la forma polar y aplicamos las ecuaciones de transformación. Ese fue el ejemplo que vimos. Ahora, en la siguiente diapositiva aparece un ejemplo de transformación a exponencial. Y noten que prácticamente es lo mismo. La secuencia, las fórmulas son las mismas para convertir el número que está en forma rectangular. Espérenme, porque me pasé a la otra diapositiva antes de... Aquí está, ok. Bueno, aquí estaba yo en esta diapositiva. Y de aquí, noten que les decía yo que son las mismas fórmulas, o sea, la magnitud de z se sigue calculando como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado con el signo que pudiera tener, ¿no? Ambas cosas. Total, que aquí me dio 5 porque tomé exactamente el mismo número. El ángulo, el argumento o ángulo es la tangente inversa de la parte imaginaria, que es 4, del número que estoy convirtiendo, y la parte real, que es 3. Pero noten que ahora, a diferencia del caso de la forma de la diapositiva anterior, me voy a regresar nada más para que ustedes observen ahí que yo tengo ahí .9273 y en la anterior ustedes tienen 53, tenemos pues 53.13, que el ángulo lo manejamos en grados y el formato abreviado que escribíamos como respuesta ese ángulo en grados con el símbolo de ángulo, ¿no? Escribimos 5 ángulo de 53.3. Eso es en el caso con la conversión a polar. En el caso de la conversión exponencial, que es esta diapositiva que acabo de regresar, noten que ahora el resultado es .9273. Para obtener ese resultado del ángulo en radianes, su calculadora debe tener en el display la letra R, debe estar configurada para manejar el ángulo en radianes. La calculadora tiene que cambiarle la letra D por una letra R para manejar el ángulo en radianes. Si lo hacen la misma operación, tangente inversa de 4 entre 3, les debe dar .9273. Y de ahí simplemente escribimos el resultado, ¿no? Con la magnitud que calculamos, que es 5, y con el ángulo .9273, pero las posiciones en las que tienen que ir son las que ahí aparecen, ¿no? Aparece como coeficiente de la letra E el 5 y como exponente de la función exponencial E, .9273. Y acompañado siempre del operador imaginario I, aparece el símbolo I ahí en el formato exponencial. No sé si tengan alguna duda o si tienen dudas con ¿Por qué respecto a cómo... aparece el ¿Por qué valor? aparece? Ajá. Perdón, no te escucho bien, por favor, repíteme la pregunta. Sí, Dime. ¿por qué en el resultado es 5e a la 0.9273? Ah, bueno, porque nuestro contexto es que estamos ahorita representando números complejos en forma exponencial, que nosotros lo estamos manejando como un formato diferente
a la forma polar. Son dos cosas distintas, es decir, el formato en forma polar lleva magnitud y ángulo, pero el ángulo en grados, y el símbolo de ángulo, ¿no? En el caso del número complejo dado en forma exponencial, que nos lo podemos encontrar en la literatura, en el contexto de hacer operaciones con números complejos, ahí nos vamos a encontrar que un número complejo se puede expresar en forma exponencial. Y de lo que estoy platicando ahorita es cuál es la forma exponencial. Y viendo cómo se transforma de un número que está en rectangular, en el problema, en el ejemplo, está z igual a 3 más 4i, que lo estamos convirtiendo a la forma exponencial. Y el símbolo e, concretamente a tu pregunta, aparece porque, por definición, el formato del número complejo en forma exponencial precisamente es eso, lleva la función exponencial que se simboliza con esa letra e, ¿no? Que aparece, por eso es que aparece. Por eso es que aparece sí. el formato. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, Bueno, pues, bueno, entonces, pero es muy semejante al proceso, a la forma polar, solo que en lugar de escribirlo como ángulo, lo escribimos con el símbolo ángulo, ponemos la letra E, y en lugar del ángulo en grados ponemos el ángulo en radianes, y además de eso lo ponemos como exponente de exponencial acompañada del operador I. Ojo con eso, en la forma exponencial sí aparece el símbolo de la letra I, el operador imaginario I. En el caso de la forma polar, el ángulo se pone simplemente como, ahí termina con el ángulo, no se escribe el símbolo I, ¿no? O el operador I. Bueno, eso es para hacer la transformación. Pues podríamos hacer más ejemplos, como no está lista la diapositiva, para poner más ejemplos de eso mismo en diferentes cuadrantes, pero finalmente lo que va a cambiar es los valores de los ángulos. Y repito aquí antes de continuar, bueno, voy a continuar mejor, y ya sobre la otra diapositiva platico lo que les iba a comentar. Operaciones, voy con las operaciones en forma exponencial. Esta parte de aquí, noten que incluso el formato es prácticamente el mismo que nosotros vimos en la otra diapositiva. Voy a avanzarle para mostrarle la otra que vimos. Voy a checarlos. Operaciones en forma... Creo que borré la otra, la del número complejo, lo voy a tener que añadir. Forma polar de un número complejo. Forma polar, cómo se reemplazan las operaciones. Terminé como modificando la forma exponencial. Déjame checarlo. Sí, lo fui corrigiendo. Sí, es que lo que pasa es que sobre la misma diapositiva que yo tenía, no la dupliqué, le fui haciendo las modificaciones. Pero bueno, esta es lo que nos interesa ver ahorita. Luego le añado la otra, le regreso la otra diapositiva que ustedes tienen con el formato en forma polar. Pero esta es la de nuestro interés el día de hoy, que es la de cómo hacer operaciones con números complejos cuando estén dados en forma exponencial. Y entonces aquí tengo que dos números complejos que están dados en forma exponencial. En el caso de la suma y resta, noten que las reglas son las mismas que las de las operaciones con números complejos en forma polar. ¿Por qué? Porque si es una suma o resta, lo que hay que hacer es, se tienen que convertir a rectangular con las ecuaciones de transformación pertinentes, y luego se suman con la regla para hacerlo como si fueran en rectangular, como están, ¿no? En rectangular. Es decir, por ejemplo, ahí tienen ustedes como ejemplo, en la columna del lado izquierdo, efectuar la suma 10e a la pi sobre 6i más 5e a la pi sobre 4i. El hecho de que aparezca el símbolo i, el pi, ahí, no debe intimidarles. El número complejo es simplemente, en forma exponencial, lleva un número que acompaña al operador i, ¿no? Solo que en este caso el número se escribió como pi sobre 6, pero es lo mismo que el punto 97 que nosotros teníamos aquí arriba. Voy a regresarme. Es el mismo que el número complejo en forma exponencial que tienen ustedes ahí, que nos dio punto 9273, ¿no? Es lo mismo, nada más que ahora el número que se está dando como dato, en lugar de escribirle algo que tiene decimales, se escribió una fracción, un número que es una fracción, que es pi sobre 6i, de manera que el 10e a la pi sobre 6i es un número complejo en forma exponencial, más el 5e a la 5 pi sobre 4 es el otro número exponencial. Y con eso tenemos lo siguiente. Déjame ver
Déjame verificar si puedo hacer algo. Ahí está, el apuntador. Ya tengo el apuntador. Les decía que este es el número complejo. Un número complejo que tenemos que sumar con este otro número complejo. Lo que hay que hacer es este número complejo, transformarlo, como ahí dice en la regla, se convierte a rectangular. ¿Cómo se convierte a rectangular este número complejo? Exactamente igual a como lo convertimos en la diapositiva inmediata anterior. Pero nosotros no aplicamos, al igual que en la clase pasada, no aplicamos propiamente las fórmulas, lo hacíamos directamente con la calculadora, ¿no? Y entonces, para hacer eso, recuerden que las funciones que usábamos son las funciones de la calculadora all y rec. Y entonces vamos a hacer exactamente algo parecido a lo que es, perdón, vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en la clase pasada. El número complejo, el de 10e a la pi sobre 6, lo vamos a convertir a rectangular usando la función rec. De manera que ustedes tomen su calculadora y busquen la función rec, pero antes de eso coloquen su calculadora en modo R. Espero que todos lo puedan hacer, y si hay alguna duda, alguien tiene dudas para poder colocar en el display la letra R de configuración, me dice, pero teniendo en el display la letra R de que está configurada en modo radianes, una vez hecho esto, pasos previos de acuerdo a la calculadora que tengan, utilicen la función rec, denle rec y escriban dentro del rec, de la función rec, escriban, una vez que aparece, escriban 10, pi sobre 6, como si estuvieran haciéndolo desde la forma polar, pero ahora como el ángulo está en radianes, va a ser 10, y escriban como fracción en la calculadora pi sobre 6 y cierren el paréntesis y denle el igual. Y vean que les va a dar esas cantidades que aparece ahí, ¿no? Eso, lo que estoy diciendo es esto. Eso da, eso da 8.66, un número, y luego recuerden que debe ser RCL TAM para obtener el otro número, que es 5. ¿Estamos X bien? es igual a 8.6602 y Y es igual a 5. Oh, correcto. Entonces, los que tienen calculadora que no tienen los dos números directos, pues tendrán que hacerle primero, para obtener el segundo número, teclear la letra RCL, luego la tecla TAN, y ya va a aparecer el 5, el segundo número, que es este 5. Pero recuerden que siempre hay que construir el número complejo en forma rectangular, porque esas son conversiones de coordenadas y nosotros lo estamos usando para números complejos, ¿no? Por eso hay que añadirle el operador y el signo más para escribirlo propiamente ambos datos que ya tenemos, el 8.66, que es el primer número que aparece, y el 5, que es el segundo número, para las calculadoras que aparecen de 2 en 2. En esos casos hay que hacerlo recuperarlo, construir el número, ¿no? Bueno, con eso tenemos el primer número complejo. Hacemos lo mismo, transformamos el segundo número complejo de manera igual, ponemos la función re, 5, pi sobre 4, cerramos el paréntesis, le damos el igual, y con eso nosotros tendremos la posibilidad de tener los dos números que aparecen ahí, 3.5355, 3.5355 el otro número, porque el ángulo sigue siendo, de hecho el ángulo es de 45 grados. Yo para plantear el problema lo único que hice fue ponerlo como pi sobre 4, que es el equivalente. Por eso le quedan las mismas cantidades de la clase pasada, ¿no? Porque el pi sobre 4 radianes es equivalente a 45 grados del que teníamos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque pi es el equivalente a 180 grados, y entonces 184 entre 4 en grados sería 45 grados, la conversión. Pero para el caso de nosotros, simplemente tomamos rec 5, pi sobre 4 y el igual, y nos queda 3.5355, ¿no? Ambos números. Teniendo eso, hacen la suma, y después de hacer la suma, el resultado, ahí hay un error en la diapositiva. En lugar de que te diga se transforma a polar, debe decir se transforma a exponencial. Tenemos que, voy a corregirlo, voy a terminar la diapositiva para que me dé chance de corregirlo en el formato de corrección de la diapositiva, ¿no? Entonces me voy a esta, aquí lo voy a corregir.
Forma polar de número complejo, forma exponencial, aquí debe decir, en esta diapositiva, aquí en esta, debe decir, se transforma a forma exponencial, no es polar, es exponencial. Exponencial. Bueno, una ya corregida. Ahí queda, ahora sí, nos posicionamos en otro lado y a partir de aquí le damos la presentación en diapositivas. Y ahí, ahora sí está corregido, ¿no? Y el resultado se transforma a exponencial. ¿Cómo lo vamos a transformar a exponencial? Bueno, igual que lo hacíamos en el caso de la forma polar, esos dos números que tenemos, la parte real y la parte imaginaria, están en formato, bueno, ambos números forman el formato rectangular o binómica o canónica, que también le conocemos. Bueno, eso hay que pasarlo a su forma ahora exponencial. Pero vamos a utilizar las mismas teclas que usábamos, la misma función que usábamos para convertirlo a polar. Pero vamos a poder hacer porque el ángulo ya lo pusimos en radianes y además el resultado lo vamos a escribir en formato exponencial, pero va a ser la misma tecla pol la que ustedes van a usar. Escríbanle ahí pol y denle como argumento a pol 12.1955, 8.5355 y les debe regresar el 14.886 y el ángulo para las calculadoras de una sola que lo presentan en un solo, ambos resultados sería 0.6106, 65 con otros dígitos más, ¿no? Sí, Pero para para las calculadoras que ocupan dos números, dos resultados, hay que recuperarlo. Recuerden que el punto 61065 lo tienen que recuperar tecleando, después de que les aparezca el 14.86, ustedes tienen que teclearle RCL TAN para que obtener el número, el ángulo en radianes en la localidad F, que lo muestra en el display, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta dónde voy? En resumen, ustedes noten lo siguiente, que resumar números y restar números complejos en forma exponencial, en esencia, es casi la misma secuencia para hacer operaciones en forma polar. La diferencia nada más es que la calculadora en la forma polar está en grados y en la forma exponencial el ángulo se mide en radianes y por lo tanto simplemente le cambiamos la configuración a la calculadora, lo ponemos en radianes y nos aseguramos que el formato, en lugar de escribirlo, el resultado el resultado con el símbolo del ángulo en esta parte y omitiendo la I y el ángulo en grados, escribimos el símbolo E y acompañamos, lo ponemos como exponente el ángulo y le construimos con la letra I. Lo hacemos así, ¿no? Bueno. ¿Dudas, preguntas hasta dónde vamos? No, profe, todo fácil. Bueno, Todo bien. todo bien. Pues entonces ahora vamos con las operaciones cuando los números están dados en forma exponencial. Entonces, perdón, la multiplicación. La multiplicación es esta, la que está en el lado derecho, que es esta, la multiplicación. La regla para multiplicar números que están dados en forma exponencial, noten que es la misma que la regla para en forma polar, ¿no? Se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Y eso es evidente para el caso de la forma exponencial, porque ya ahí es muy notoria que podemos aplicar la regla del álgebra elemental. ¿Por qué? Porque tenemos este primer número que es 10e elevado a la pi sobre 6i, 5, la parte literal es e, elevado a la pi sobre 4i. Si tuviéramos que hacer esto algebraicamente, obviamente las reglas del álgebra nos dicen que este coeficiente 10 se multiplica por este 5, que nos da los 50, ¿no? Y se pone la misma parte literal, que es la letra E, que es esta, y deben de sumar los ángulos, solo que los ángulos están dados pi sobre 6i más pi sobre 4i, con el operador imaginario, se suman los exponentes. Igual con eso, y respetando obviamente i, si hacen esta operación matemática en la calculadora, para los que tengan, lo pueden hacer directamente, conserven el símbolo i, que finalmente va a quedar, que es la parte literal, pero pueden escribir directamente en la calculadora, escriban pi sobre 6 como fracción, busquen ahí la letra, por ahí aparece el símbolo pi sobre 6, y súmenlo a otra fracción que tenga como numerador el símbolo pi y el denominador el 4,
Y con eso, ustedes denle el igual y la misma calculadora les va a proporcionar el resultado 5 veces pi sobre 4. Si no les produce ese resultado y les da un formato decimal, bueno, entonces ustedes después, una vez pueden intentar volver a teclear hay una tecla ahí para hacer la conversión a decimal y fracción, pero si no funciona, verifiquen que el 5pi que tengo yo aquí como resultado, 5 veces pi sobre 12 es el mismo número que ustedes obtuvieron con decimales. Sí, Este sí me da 5 5 doceavos de pi. 5 doceavos de pi, eso es lo que da, pero si alguna calculadora por su configuración no diera exactamente 5 pi sobre 12, puede verificar cuánto da 5 por 3.1416, que es el valor de pi, bueno, casi aproximado, ¿no? 5 por 3, entre 12, Profe, eso les debe dar más o menos el resultado de su exponente. Dime. ¿me podría repetir cómo ponerlo en la calculadora, por favor? Lo de pi. Lo de pi, bueno, mira, Por- tú tienes que buscarle en tu calculadora, debe traer la manera de traer las fracciones. Si ya manejas la tecla con las fracciones, que ahí aparece el quebrado en la tecla, bueno, yo en mi caso está aquí como en la primera columna del lado, la primera columna de teclas, el segundo renglón o el tercer renglón, por ahí está una fracción, ¿no? Entonces busca ahí en la misma calculadora, debe aparecer el símbolo, el símbolo pi, para que lo escribas directamente, nada más que a veces para obtenerlo no aparece directo en el teclado pi, sino aparece en la parte superior de la tecla. Bueno, pues entonces hay que utilizar la segunda función para poder obtener el shift o para poder obtener el símbolo pi, ¿no? Pero lo escribes pi sobre 6, pero si no te da, puedes escribir. Si tu calculadora es formato lineal, por decir algo, que no tenga el quebrado, la forma matemática de la fracción, sino que sea lineal, que lo estés escribiendo, puedes escribir un par de paréntesis y escribes pi, el símbolo que te permite tu calculadora, luego entre 6, que es la fracción, cierras eso, luego le escribes más y abres el paréntesis, pi, símbolo de fracción, lo que utilice tu calculadora como opción, 4, cierras el paréntesis, es decir, lo puedes escribir entre paréntesis para las dos fracciones para asegurarte que tu calculadora lo haga en el orden esperado. No sé si Sí, eso ayudaría. sí, Si profe, estamos, ya lo entendí. Sí, ya ya que, lo pude ya que, sacar. ok, perfecto. Gracias. Bueno, okay. Bueno, entonces me quedé en la multiplicación. La división pues es muy directa también, como si ya vimos que en la multiplicación aplicamos las reglas del álgebra, en la división vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pues es como el problema se presenta como aparece aquí, ¿no? Aquí está la división. 10, este es el número complejo en el numerador y el número complejo en el denominador. Hay que dividirlos, entonces se dividen las magnitudes como lo haríamos en el álgebra elemental, 10 sobre 5. Eso da 2, que es este número. Y como es una división digamos que tiene una parte de potencias de una misma parte literal, entonces esta es una E y una E, se escribe el símbolo E. Y en el caso de la división, ustedes saben que el exponente del numerador se le resta al exponente del denominador, como aparece aquí, ¿no? Pi sobre 6 y menos pi sobre 4i, que finalmente son las mismas reglas que las de la forma polar. Terminamos restando los ángulos y en lugar de ponerle la suma en la operación de fracciones, escriben en la resta, eso les va a dar el menos 12, menos pi sobre 12 o menos un doceavo de pi, que es lo mismo, y nada más la parte literal, por regla algebraica, pues la tienen que conservar, porque manejaron los coeficientes en la calculadora numérica y ya de ahí ustedes deben escribir algebraicamente el operador imaginario y con eso queda lista la división. De hecho, este ejemplo que yo puse aquí, este ejemplo que ustedes están usando, es el mismo, son los mismos números que usé para el formato, para simplificar las operaciones en la forma polar, solo que lo que hice fue dar los datos en forma originales, en forma exponencial, y al final el resultado pues, lo voy obteniendo en forma exponencial, no. Pero eso es equivalente si los ángulos que aparecen aquí como exponentes se convirtieran en grados, pues serían los mismos grados que ustedes tienen ahí. Este sería como el menos 15 grados que nos dio por ahí, este sería como el equivalente a 75 grados, etcétera, ¿no? Del ejemplo que corresponde con la forma polar. Pero bueno, voy a añadírselo, voy a regresárselo más bien, porque como tomé, para que fuera más rápido tener la lista para la clase,
tomé la misma diapositiva y sobre eso lo fui modificando, pero creo que no guardé, no la dupliqué, ¿no? Pero, y bueno, voy a tener que reescribir ahora el ejemplo que les puse con forma polar para poderlo mandar ya completo. De aquí, entonces, ¿tienen ustedes alguna duda? No, ninguna, profe. Bueno, si no tienen dudas, ya con esto ya más o menos Profe, ya llegamos. Sí, dime. profe, oye, otra cosa, aprovechando. Aquí donde te queda el resultado, un ejemplo como el de la división que queda 2 exponencial menos pi sobre 12, puedo dejar esta fracción y ponerlo en, ¿cómo se dice? En números completos. Lo puedes dejar como en formato decimal, es lo que me estás Ajá, en formato preguntando. decimal, ándale, Sí, perdón, sí, sí, disculpe. sí, con los decimales, ¿no? Sí, no, sí, sí lo Sí, puedes dejar así. Y se lo puedes ah, dejar ok, siempre y sí. cuando sea equivalente a pi. Porque si tú divides tres veces pi, que es 3.1416 entre 12, te da un número en decimales y ese debe ser equivalente al resultado que tenemos, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, pero sí, está Sí bien, lo puedes gracias. hacer. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, dicho esto, entonces hasta el momento vamos con las conclusiones. De hecho, las conclusiones aquí no aparecen. Que las operaciones fuera de casa se usan las reglas del álgebra reemplazando las potencias de i iguales. Forma polar, sumar o restar requiere convertir a rectangular. La multiplicación se hace multiplicando las magnitudes, sumando los ángulos. Y en la división se dividen obviamente las magnitudes y al ángulo del numerador se le resta el del denominador. La intención de no escribir tanto es porque es una diapositiva para que lleve menos cosas que haya que leer, pero le voy a añadir aquí lo relativo a la forma exponencial, ¿no? Por otro párrafo, pero prácticamente es lo mismo que la forma polar. Y con eso terminaríamos ya de ver nuestra diapositiva. Y bueno, voy a regresar al principio para ver qué temas estamos ya tocando. Y ya hasta dónde vamos es lo siguiente. Por ejemplo, en el índice de esta presentación no aparece en así textual. Aquí está, más atrás. Aquí están los temas que tocamos. Lo de definición y origen de los números complejos, yo les mandé un archivo en PDF de eso. El subtema 1.2, operaciones fundamentales con números complejos, eso lo vimos en esta presentación, donde están las diapositivas que hicimos ejemplos con números complejos dados en forma rectangular. Después vimos la forma, potencias de i, cómo se reemplazaban las potencias de i, y vimos lo del módulo de un número complejo, que eso ya lo trabajamos ya dentro del tema 1.4, pero está dado, está tratado, y aparece ahí como 1.4 forma polar de un número complejo, pero estrictamente hablando, esta diapositiva, aparece, si ustedes ven el temario, este 1.4 tiene también la forma exponencial. Lo voy a modificar para ponerle también como el tema 1.4 y termino de ajustar esos detalles en la diapositiva y se lo subo como la diapositiva que abarca hasta el tema 1. Hasta el 1.4. Después de eso viene el teorema de Moivre o de Moivre, que es el tema 1.5. Y el último tema es el 1.6, que es las ecuaciones polinómicas. Prácticamente, o sea, nos faltan 2 temas que yo espero que lo terminemos en la próxima semana. Terminaríamos el tema número 1 para luego ir planeando una tarea. Por el de los ejercicios que yo les proporcioné, ustedes deben de ir intentando resolverlos e irlos haciendo a mano para ya tenerlos listos para el momento que ustedes tengan que enviarlos. Entonces, hoy es viernes, tómense un tiempecito por ahí, vayan intentando los ejercicios. Ya vimos las 3 formas, la forma rectangular, la polar y la exponencial. Inténtenlos y si tienen algunas dudas, el lunes podemos comentar algo al respecto. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a guardar, buscando el número complejo. Sí, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo y dejar de compartir la pantalla con ustedes. Y me dicen si tienen alguna, antes de abandonar, si que tienen algo que comentar. Y si no, los veré el próximo, programaré una reunión el próximo día lunes. Ya no los escucho, ahorita no los estoy escuchando, dejé de compartir la pantalla, ya no los escucho. No, profe, ya. Aquí Ya. estamos, profe. Aquí estamos. Ok, ya lo estoy escuchando. Ok, entonces pueden ir abandonando la reunión y procuren darle un vistazo y hacer los ejercicios
y los veré el próximo lunes, ¿sale? Sí, está bien, profe. De hecho, pueden ir abandonando. Hasta luego, Sí, profe. hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Ahí va.